este segundo ejemplo se nos pide que de la ecuación general de la elipse se calcule las coordenadas de los vértices y la coordenada del centro de la elipse. Entonces para esto hay que llevar la ecuación general de la elipse a su forma donde podemos evidenciar los valores para A y los valores para B. Entonces, mediante procesos algebraicos lo vamos a transformar. Lo primero que vamos a hacer es colocar los términos que tienen la misma letra a la par y después de esto vamos a tratar de factorizar con respecto a cada una de las letras que tenemos acá. Después de que lo reordenamos, veamos que para x podemos sacar un factor común. El factor común es 4. Entonces, como nos va a quedar x al cuadrado, ¿por qué? 4 por x al cuadrado, 4x al cuadrado, más 4x, porque 4 por 4 es igual a 16, y le colocamos x. Entonces veamos para y, nos queda que el factor común es 25. 25 por y cuadrado, 25y cuadrado menos 2y, ¿por qué? 25 por menos 2 menos 50y menos 59 igual a 0. Después de esto, para cada paréntesis, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a completar el cuadrado y veamos cómo nos queda para x. Al completar el cuadrado para los dos términos que tienen x, nos va a quedar el coeficiente de x del segundo término, lo dividimos entre 2 y lo elevamos al cuadrado y restamos exactamente esa misma expresión para no afectar a la expresión que estamos trabajando. ¿Qué vamos a obtener de aquí? Nos queda los primeros dos términos quedan iguales, x al cuadrado más 4x. Veamos que nos queda de acá, 4 entre 2 es igual a 2, 2 al cuadrado es 4. Entonces también restamos 4 porque es la misma expresión. Veamos qué es lo que queda para y cuadrado menos 2y más el coeficiente de y es el que lo vamos a dividir entre 2 y lo elevamos al cuadrado. También esa misma expresión la vamos a restar para no afectar a la expresión original. Entonces, ¿qué obtenemos de aquí? Los primeros dos términos quedan iguales y veamos que resolvemos de acá. 2 entre 2 es igual a 1 y 1 al cuadrado es 1 por 1 que nos da 1. Entonces del segundo término nos queda menos 1. Después de esto vamos a sustituir cada expresión en los paréntesis y nos queda de la siguiente forma: 4 por x al cuadrado más 4x más 4 menos 4 más 25, que es lo que nos quedó para y cuadrado menos 2y más 1 menos 1, y fuera del paréntesis tenemos menos 59 igual a 0. Después de esto vamos a factorizar aquí. Como nos queda de x al cuadrado más 4x más 4, podemos factorizar y nos queda x más la raíz cuadrada de 4 es igual a 2, lo elevamos al cuadrado, menos 4, cerramos el paréntesis, más 25, e igual para y, de y cuadrado, menos 2y más 1, podemos factorizar y nos queda y, menos porque aquí es negativo, menos 1, que es la raíz cuadrada de 1, lo elevamos al cuadrado, menos 1, cerramos el paréntesis, menos 59
igual a 0. Después que factorizamos, vamos a multiplicar el coeficiente del paréntesis por cada término igual acá. Entonces nos queda 4 por el paréntesis, nos queda 4. El paréntesis no se modifica. 4 por menos 4, menos 16, más 25 por el paréntesis nos queda 25y menos 1 al cuadrado. 25 por menos 1, menos 25 menos 59 igual a 0. Después de que multiplicamos, lo que vamos a hacer es trasladar cada número, el menos 16, el menos 25, el menos 59, a la parte derecha de la igualdad. Entonces veamos cómo nos queda. Los términos que tienen el paréntesis van a quedar en el lado izquierdo. 4 por x más 2 al cuadrado más 25 por y menos 1 al cuadrado. Y trasladamos el menos 16, el menos 25 y el menos 59 a la parte derecha y nos queda 16 positivo más 25 más 59. Después de esto, ¿qué es lo que nos queda? En la parte izquierda queda todo exactamente igual, no vamos a modificar nada. Y al sumar 16 más 25 más 59, esto nos da 100. Recordemos que en la ecuación de la elipse que estamos tratando de llegar, en la parte derecha de la igualdad tenemos 1. Entonces, como vamos a obtener ese 1, vamos a dividir entre 100 cada uno de los términos que tiene la expresión para obtener 1 en la parte derecha. Entonces nos queda 4x más 2 al cuadrado entre 100 más 25y menos 1 al cuadrado entre 100 igual a 100 entre 100. Ya planteamos la división, ahora hay que simplificar. Por ejemplo, la cuarta de 4 es 1, la cuarta de 100 es 25, 25ava de 25 es 1, 25ava de 100 es 4, y aquí como tenemos la misma cantidad, 100 entre 100 es igual a 1. Después de esto, ¿cómo nos queda la expresión? Nos queda x más 2 al cuadrado entre 25 más, veamos aquí, 4 y en el numerador y menos 1 al cuadrado igual a 1. Podemos observar que hemos logrado transformar la ecuación general de la elipse en la forma donde podemos apreciar cuál es el valor de A y cuál es el valor de B. Entonces, de aquí vamos a calcular que A es igual a la raíz cuadrada de 25 es igual a 5. Tomamos únicamente la parte positiva. ¿Cuál es el valor de B? Para B, ¿qué es lo que vamos a obtener? La raíz cuadrada de 4 es igual a 2. Ya obtuvimos el valor de B. ¿Cuáles son las coordenadas del centro de la elipse? Nos queda que C va a tener coordenadas. Como aquí tenemos más, tomamos negativo el número. Y como aquí tenemos menos, tomamos positivo el número. Y ahí nos queda las coordenadas del centro de la elipse es menos 2,1. El problema nos pide que elaboremos la gráfica, que calculemos cuáles son los vértices de la elipse y también que calculemos cuáles son los focos para esta elipse. Para calcular el valor de C tenemos una fórmula que nos dice que B al cuadrado
es igual a cuadrado menos c cuadrado. Entonces con esta fórmula vamos a calcular el valor de c, pero sabemos que b es igual a 2, entonces nos queda 2 al cuadrado igual a, ¿cuánto vale a? A es igual a 5, 5 al cuadrado menos c cuadrado. Y de aquí hay que despejar c. Entonces trasladamos c a la parte izquierda y nos queda positiva 5 al cuadrado. El 2 al cuadrado lo trasladamos a la parte derecha y queda negativo. Después nos queda que c al cuadrado es igual a 25 menos 4. Y de aquí nos queda que c cuadrado es 25 menos 4. Esto es igual a 21. Y aquí vamos a calcular la raíz cuadrada a ambos lados de la igualdad. Y nos queda que c es igual a más y menos la raíz cuadrada de 21. Y con este valor, con el valor de c, podemos calcular las coordenadas de los focos de la elipse. Entonces veamos aquí con los elementos que hemos calculado para a, para b, para c y las coordenadas del centro de la elipse, vamos a calcular los vértices. Entonces veamos cómo nos quedan. Para los vértices tenemos que calcular los vértices que están en el eje mayor, en el eje X, y los vértices que están en el eje menor, en el eje de las Y. Entonces veamos aquí, vamos a calcular los vértices que están en el eje mayor y nos queda que como están en el eje de las X, vamos a sumar menos 2 menos 5,1. Y de aquí, ¿qué es lo que obtenemos? Obtenemos que nos queda menos 7, porque sumamos menos 2 menos 5, nos queda menos 7,1. Para el siguiente vértice que está en el eje mayor, ¿cómo nos va a quedar? Menos 2 más 5. ¿Por qué 5? Porque es el valor de a, 1. ¿Qué obtenemos aquí? Obtenemos que el vértice nos queda como menos 2 más 5, nos queda 3 positivo, 1. Para los vértices que están en el eje menor, ¿qué es lo que nos va a quedar? Como coordenada en X nos queda menos 2, ese valor va a estar fijo y nos va a quedar 1 más el valor de b. ¿Cuánto vale b? B es igual a 2. Pero en este caso a b lo vamos a tomar como menos 2. Entonces el vértice nos queda como menos 2, menos 1. Para el segundo vértice que está en el eje menor nos queda menos 2, 1 más 2. Y de aquí obtenemos que el vértice nos queda como menos 2 en X, 3 positivo. ¿Qué es lo que nos hace falta? Ya tenemos los vértices de la elipse, nos hace falta calcular cuáles son los focos. Entonces veamos cómo calcular los focos. Vamos a tener que, inicialmente vamos a tener en X menos 2, pero a menos 2 que le vamos a agregar cuál es el valor de C, lo vamos a colocar negativo raíz cuadrada de 21,1. Y de aquí nos queda, de aquí no podemos simplificar, entonces nos queda prácticamente igual. Y el segundo foco nos queda que menos 2, porque es la coordenada del centro en X, más la raíz cuadrada de 21,1. Entonces aquí tenemos las coordenadas de los focos, las coordenadas de los vértices, y con esta información podemos elaborar la gráfica de nuestra elipse.